Bueno, muy buenas tardes. Nos encontramos con la profesora Elena de Oteiza. Muy buenas tardes, profesora. Gracias por tomarse el tiempo para esta entrevista. ¿Cómo se encuentra el día de hoy? Muy bien, muchas gracias. Perfecto. Nos gustaría comenzar esta entrevista preguntándole si podría contarnos cómo fue su primer acercamiento a las matemáticas y en qué momento decidió estudiar la licenciatura en matemáticas. Bueno, la verdad, el primer acercamiento fue cuando desde muy chiquita, en primaria, me gustaban las matemáticas. Era algo raro, pero me gustaban las matemáticas. Entonces, como que nunca tuve un problema en mis clases de matemáticas. No igual en civismo, pero en las clases de matemáticas nunca tuve problemas. Entonces, como que eso fue, todos tenían problemas, casi todos los niños tenían problemas de matemáticas, pero yo no, entonces siempre me gustaba. Pero después tuve la enorme suerte que en bachillerato tuve el súper maestro, que es el ingeniero Manuel Álvarez Ujena, que fue así, el guau, era el guau de los profesores, y entonces eso fue lo que me motivó para estudiar matemáticas. ¿Y qué la motivó específicamente a elegir la Facultad de Ciencias de la UNAM para estudiar la licenciatura? Bueno, en mi época no había muchas opciones de estudiar matemáticas en otro lado. Sí, entonces, bueno, era o la UNAM o el Poli, pero el Poli me quedaba en el otro extremo del universo, entonces, y yo vivía en Coyoacán, entonces, y además, pues siempre como que en mi casa era UNAM. Muy bien, ya lo mencionaba hace un momento, pero quisiera hacer un poco más de énfasis en ese tema. Durante sus años como estudiante, más que nada en la universidad, ¿hubo alguna materia, tema o profesor que marcara su manera especial, su formación académica? Sí, el maestro Ángel Carrillo. Él fue mi maestro de análisis. No empecé con él con cálculo, pero fue mi maestro de análisis y me marcó mucho. Y hacia eso me dediqué, digamos, ¿no? Y además después fui su ayudante en los cursos de cálculo. Y ahora, ¿qué crees? Pues soy maestra de cálculo. Está clarísimo la trayectoria. Claro. ¿Sí? ¿Nos podría decir cuáles fueron sus principales retos que enfrentó durante la licenciatura en matemáticas y cómo lo superó, académicamente hablando? Lo que pasa es que, a ver, cuando tú vienes de bachillerato, en el bachillerato nada se te dificulta, la verdad, o sea, o muy poco. Y estudiabas la noche anterior y al día siguiente podías hacer tu examen y se acabó. Y llegas a la facultad y, oh, sorpresa, eso no funciona. ¿Sí? Entonces sí te cuesta adaptarte a eso. Y además, como que estábamos muy acostumbrados a hacer problemas y cosas, pues como muy sencillos, no demostraciones. Entonces de aquí a que entras a la tónica de que tienes que demostrar, no es fácil, ¿sí? Entonces sí, el periodo de adaptación a la facultad tiene dos partes, una que es cómo te adaptas y otra que es un mundo distinto. O sea, realmente creo que el bachillerato te muestra muy poco lo que son las carreras y llegas a un mundo desconocido, ¿sí? Y eso te crea ciertas dificultades, digamos, ¿no? Pero bueno, si las superas, pues aquí estoy. Muy bien. ¿Cómo ha visto cambiar la enseñanza y el aprendizaje en la Facultad de Ciencias? Pues mira, la verdad, como que después de la pandemia se ha visto un cambio muy fuerte. Desde el ánimo de los estudiantes, ¿sí?, hasta su rendimiento, ¿no? Entonces sí creo que tenemos un reto muy fuerte hoy en día para lograr subsanar la laguna que dejó la pandemia. Entonces, digo, siempre, por ejemplo, yo siempre he dado cálculo, doy cálculo 1, 2, 3 y 4, y cuando llego al 4 me regreso al 1. Siempre ha sido, sobre todo cálculo 1 y 2, pues materias difíciles para los alumnos, ¿no? Pero híjole, una cosa es difícil y ahora siento que traen muy malas bases. Entonces, el lograr que entren a lo que queremos nos está costando trabajo, ¿no? Y además,
como que siento que antes los chicos eran más entusiastas, o sea, estaban estudiando la carrera y estaban como emocionados, y ahora no. Entonces estamos luchando hasta con eso, ¿no? Por ejemplo, yo antes no era muy partidaria de que hicieran las tareas en equipo. Me gustaba más que cada quien hiciera su tarea. Ahora obligo a que sea en equipo. ¿Pero para qué? Para que socialicen. No han socializado. Entonces, eso me preocupa mucho. ¿Sí? Muy bien. Justamente hablando de esto, usted ha dedicado gran parte de su carrera a la docencia y a la formación de estudiantes. ¿Qué aspectos considera fundamentales para enseñar matemáticas de manera efectiva? Pues mira, la verdad como que depende del grupo un poco, ¿no? O sea, muchas veces te encuentras un grupo que responde más que otros, ¿no? Pero yo en general lo que hago siempre es dejar una tarea a la semana. ¿Con qué objetivo? Tienen una semana para hacerla, pero es para que vayan estudiando poco a poco y que se enfrenten a dificultades y no justo para el examen. Creo que eso más o menos ha funcionado. Pero, por ejemplo, hay veces que he tenido que echar mano de otras cosas porque tienen unas lagunas horribles en álgebra, por ejemplo, ¿no? Entonces, pues les recomiendo muchas veces que tomen un grupo, o sea, en el que participé, hicimos un curso para Coursera y se llama Álgebra Básica. Y les digo, tómenlo, ¿sí? O sea, no es gratuito, entonces no es costoso, pero que sí lo tomen para ver si se ponen, y es muy básico, pero pues así están las lagunas, ¿no? Sí. Entonces les recomiendo eso. Y después, bueno, por ejemplo, para otros cursos lo que hemos hecho es material que ponemos en línea para que tengan más ejemplos, más ejercicios, en fin. ¿Sí? Muy bien. Cambiando un poquito de tema, nos gustaría preguntarle qué es lo que más satisfacción le da a lo largo de su carrera académica dentro de la UNAM, dando cursos de esta magnitud. Pues mira, lo que pasa es que yo me he dedicado mucho a la docencia, no solamente dentro de la facultad, sino que he hecho muchos cursos de apoyo a maestros de primaria, por ejemplo, o de maestros de prepa, ¿sí? O sea, he dado muchos cursos. Entonces, pues, hasta hemos preparado material especial para los maestros de primaria. Eso ha sido para mí ha sido pues, muy gratificante ver cómo los maestros de primaria responden a temas que les cuesta trabajo, como simplemente fracciones. O sea, fracciones les cuesta mucho trabajo y hemos dado muchos, o sea, tenemos un equipo, sobre todo la maestra Malani y yo hemos hecho mucho cursos para maestros de primaria, ¿no? También hemos dado conferencias a niños, que no es lo que suele suceder aquí, ¿sí? Y eso también es una forma distinta de divulgar a la facultad, ¿no? Muy bien. Para ir terminando esta entrevista, profesora, para los jóvenes que hoy están considerando estudiar matemáticas, ¿qué consejo les daría antes de iniciar la licenciatura? Que tomen un muy buen curso de álgebra. O sea, creo que el álgebra es la base, ¿sí? Por ejemplo, yo en cálculo, muchas veces dicen, es que no entendemos bien cálculo. No es que no entiendan cálculo, es que traen unas lagunas en álgebra que no les permite nada más aprender cálculo, sino que tienen que aprender lo anterior. Entonces, claro, se vuelve un mundo, ¿sí? Sí. Entonces, yo les recomendaría tomar un muy buen curso de álgebra y de trigonometría. Esas dos cosas creo que son la base para entender muchas cosas. Para terminar, profesora, si pudiera hablar con su yo de antes, justo cuando estaba a punto de elegir la carrera de matemáticas, ¿qué le diría hoy sobre ese camino que ha dedicado? Pues que se echara para adelante, que sí lo tomara. Yo he sido muy feliz en esta facultad. O sea, la verdad, me llena el poder dar clase, el poder hacer la investigación que hago,
me llena totalmente. Es más, ya tendría edad de jubilarme y por el momento no quiero. Bueno, nada más llevo 50 años dando clases en esta facultad. Justamente veíamos que acaba de recibir su medalla, sí. Felicidades. Sí, gracias. Pero eso, por ejemplo, eso fue así como, wow, lo logré. Sí, pero la verdad me siento, me gusta, me encanta, ¿sí? Entonces, sí le diría, vuelve a estudiar. Perfecto. Le reiteramos el agradecimiento por tomarse el tiempo para esta entrevista. No, al contrario, gracias por pensar en mí.